Entonces decíamos, a partir de un arreglo T de 1000 números reales distintos que se cargan en ese teclado, determinar el elemento máximo del arreglo y su posición dentro del mismo. Es decir, el objetivo es buscar el máximo dentro de un arreglo. Yo para pensarlo, a ver, tenemos un arreglo que gráficamente lo podemos representar de esta manera, números reales, con posiciones que irán, por supuesto, desde el 1 consecutivamente hasta el 1000, y el objetivo es encontrar el máximo. ¿Qué metodología pensamos para buscar el máximo? Que estamos de alguna manera ya acostumbradas, ya lo hemos hecho, pero ahora pensando en que los datos no se van ingresando uno a uno, o sea, sí durante la carga, pero al momento de ver el máximo ya los tenemos cargados en memoria. ¿Cómo pensábamos la búsqueda de un máximo o de un mínimo? Teníamos, bueno, repetir los 1000 números y asignarle el mayor y el menor a la I, y después, cuando vuelven a ingresar, si el mayor es mayor que el mayor que se ingresó antes, ingresar del mayor a ese. Ahí va. El gran tema es cómo definimos el mayor, ¿no? O sea, como vemos, después estamos de acuerdo, vamos a ir comparando. Vamos a tomar un elemento y vamos a ver si ese es mayor al valor máximo que tenemos registrado hasta ese momento. Me preocupa cómo definimos el máximo inicialmente. No sé si lo dijiste, Álvaro, me parece que yo me perdí ahí un pedacito. ¿Alguien O sea, me más? acuerdo, pero no me acuerdo cómo explicarlo. ¿Qué hacemos? Ahí Pedro también quería hacer un aporte, no sé, Pedro, si querés que se pisaron. Tendríamos que guardar el valor que está ingresándose en el momento en una variable. Y luego de ahí, ese número se va guardando en las casillas, y mientras se va agregando otro número, se va poniendo ahí se comparan cuál es mayor y cuál es menor, y ahí se va ordenando, dependiendo de quién es el número, va reemplazando el valor, y el valor que estaba antes iría a donde estaba iría al lugar del menor. Ahí va, bueno, ojo, acá estamos buscando máximos, es cierto que la metodología no cambia mucho, entonces vamos a buscar el mayor más que el menor. Pero lo que sobre todo yo trataba de referirme o de apuntar es, bueno, estamos de acuerdo que vamos a ir viendo, sí, un determinado elemento del arreglo, y cuando hablo de un determinado elemento lo podemos generalizar como decir T en la posición I, ¿no? Pensando que ese I va a ser el que nos va a ayudar con el para. Vemos si es mayor al máximo, y si esto ocurre, actualizamos el máximo, ¿no? Esa sería la metodología. Que es lo mismo que decir que en máximo guardamos este valor que ahora detectamos que es el más grande. Ahora, esto es válido casi siempre, pero hay un único momento que no. ¿Qué pasa cuando T vale 1? ¿Cuál es el máximo hasta ese momento? 1. 1, el valor 1. Ah, no, el valor 0, o sea, el máximo antes era No tiene la variable mayor. Utilizarlo en 0. Digamos, Y es que cuando yo no sé si lo cuando puedo T1 el valor más grande es T, claro, que está en 1. tal cual. Si hay un solo elemento hasta este momento, ese es el valor más grande, digamos. No tengo nada con qué compararlo. Y en esto quiero ser claro, ojo con las inicializaciones en 0,
porque puede ser que estemos comparando las temperaturas en 1000 puntos de la Antártida, por decir de alguna manera, y que todas las temperaturas sean menor que cero, o en distintas mediciones que haga dentro de mi casa, que en este momento hace frío, creo yo, bajo cero. Entonces, no puedo decir que la temperatura máxima es siempre mayor a cero y nunca se actualizaría esto. Entonces, para prevenir eso, lo que vamos a decir que la temperatura, el elemento 1 es el máximo. Y después hacemos esto para todos los demás valores, es decir, repetir desde 2 hasta 1000 todo lo demás. ¿Se entiende? Como metodología. Si ocurre eso, actualizo el máximo y si no, no hago nada. Por supuesto, previamente cargo los resultados, cargar los datos y, por último, mostrar los resultados, ¿no? Para terminar de describir lo que nos pide en particular este enunciado. Yo ahí lo dejé como abajo, como accesorio, porque bueno, recién justo Alfonso decía que todavía no vamos a ver cómo pasar parámetros en arreglos como parámetros entre subalgoritmos, pero, y un poco con la tarea que les dio Gustavo, una vez que vean eso, les propongo lo mismo. Yo pensaría la metodología de esto pensando, bueno, por un lado cargo, por otro lado busco el máximo, y por eso les dejé este diagramita para que tengan como referencia, ¿sí? Pero bueno, vamos a escribir eso. Variables, ¿qué necesito? Una para el mayor, o ¿Qué sea, tipo? para el máximo. Real. Real, perfecto. Nos pide además la posición, ¿no? Actualizamos el máximo y acá nos faltaría, me quedé pensando, a su vez guardamos Y la posición será igual ahí. Entonces, yo esto vamos a dejarlo ahí, guardamos la posición. Bien, entonces decimos para el máximo de tipo real, la posición de tipo entero, ¿no? Sí. Vamos a necesitar, por supuesto, también definir el arreglo T de 1000 elementos. ¿Y alguna otra variable que les parezca importante? Si les parece, una i como índice, como variable de control de un repetir para. Necesitamos cargar los 1000 elementos. Carga de un arreglo unidimensional. ¿Qué estructura de repetición usamos? Repetir para. Repetir para de taquito. Nos vamos a cansar de escribir repetir para con los arreglos. Porque sabemos la cantidad que hay. Está fija, definida. Los elementos además son consecutivos. Entonces vamos de 1 a 1000. Y le pedimos al usuario ingrese el valor y, ¿no? Ingrese el valor 1, valor 2, valor 3, etc. Leer lo guardamos en T en la posición I. Sin para. Decíamos, el primer elemento del arreglo es el máximo. Entonces, yo me voy acá arriba, así pues sé que no voy a tener lugar. El primer elemento es el máximo. Entonces máximo es igual a T posición 1. Máximo igual T en 1. Perfecto. Y ahora sí, recorremos, ¿no? Todo el resto del arreglo.
Para ahí, ¿desde dónde hasta dónde? Desde el 2 al 1000. Claro, el 1 ya lo vimos, entonces vamos a empezar desde el 2. Y le preguntamos, repetir para. Y T en I es mayor que el máximo, actualizamos el máximo. Y necesitábamos conocer además la posición, ¿no? T en I, guardamos que es el nuevo máximo. Y tenemos que saber la posición de ese máximo. ¿Cuál sería? Y El I, ¿no? El índice de nuestro repetir para. Sin sí. después hay que escribir. Sin para. Y por último, mostrar el resultado. Voy a simplificar para que me entre, pero el máximo es max y está en la posición postmax. Fin del algoritmo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, tal vez. Yo tengo una pregunta. Me gusta, dale. ¿Qué pasaría si el máximo es el primer elemento? Si el sí de adentro del para siempre da falso. Muy buena pregunta. ¿Qué pasa si el máximo es el primer No elemento? tenemos posición. No tenemos posición. Muy bien, gracias, Gustavo, por señalarlo. Vamos a guardar también que el máximo está en la posición 1. ¿Sí? También tenemos que guardarlo. Y así como parece sencillo, el ejercicio está bueno para desmenuzar y trabajar algunas cuestiones también un poquito más conceptuales. La primera que les quiero hacer, y que a mí me llevó al error, ¿puedo omitir guardar el valor máximo? A ver quién se le ocurre y cómo. ¿Se entiende? Inicializar todo No con quiero 0. usar la variable máximo. Yo les afirmo que no la necesito. Si tengo la posición del valor máximo, yo puedo obtener ese número por analizando el arreglo en esa posición de la que tiene guardada la variable postmax. Tal cual. Si yo tengo la posición del máximo, me quedo con la posición del máximo. Y yo ya sé, solo con la posición, voy a poder después referenciar su valor. ¿Cuál sería el valor? Quiero saber si T1 es mayor al máximo, pero el máximo no tenemos más. Sé dónde está ubicado. Está en postmax. Voy a T, voy a la posición donde está el máximo y me fijo si el elemento que estoy viendo en este momento, el elemento I, es mayor al que yo marqué como el máximo, entonces digo, ojo, acá hay un nuevo máximo. Y solo guardo la posición. Y luego también habría que cambiarlo cuando lo tenés que poner a escribir. Ahí en el max. En vez de escribir el valor max, digo, quiero mostrar el valor que está en la posición de postmax.
¿De acuerdo? Nos ahorramos una variable, pero sobre todas las cosas entendimos que cuando trabajemos con los arreglos, las posiciones quizás son más importantes que los valores, ¿sí? Porque las posiciones nos permiten hacer muchas más cosas. Entonces, vamos con una cosa más. Dijimos que no íbamos todavía a ver cómo hacemos los pasajes y todo eso, pero si yo tuviese que dividir esto en subproblemas y pensar en subalgoritmos que me permitan representarlo, ¿dónde estarían? Tendríamos que hacer una llamada ahí donde está el repetir para hacer el máximo. Claro, pero ¿cuáles serían los dos problemas que identificamos rápido como para resolver? Colocar los números en la lista y después verificar cuál es el máximo. Claro, o sea, por un lado tendría acá, ¿no? Esto es lo que le permite a la persona cargar los datos. Y lo podría guardar en una subrutina que se encargue de hacer eso, ¿sí? Si cambia el arreglo, lo único que cambio es, bueno, la cantidad de elementos. Y después para calcular el máximo, puedo pensar esta como una subrutina que se encargue justamente de calcular el máximo. Solamente. ¿Sí? Pero sobre todas las cosas, me interesa con este último concepto. ¿Qué devolvería? ¿Qué le pasaríamos al algoritmo principal si utilicé esto como un subalgoritmo? Tendríamos que entrar. Tendríamos que usar la lista y la posición máxima. Claro, lo que le queremos devolver es solo la posición. Si yo le doy la posición a mi algoritmo principal, al algoritmo principal le alcanza. Porque digo, bueno, listo, después voy al arreglo en esta posición y muestro su valor y indico a su vez que está ubicado en tal lugar, ¿no? Que eran los dos resultados que esperábamos, que nos pedían. En fin, todo esto como para aclarar, normalmente acá avanzamos con funciones que busquen el máximo, funciones que busquen el mínimo, normalmente nos quedamos con que nos devuelvan exclusivamente la posición. Y ya para meterle un pasito más, cuando estemos trabajando con arreglos, con estructura de datos, además si necesitamos más cosas todavía, la posición es como la clave, ¿no? Para encontrarlo. Me estoy metiendo en lo que vamos a hacer en búsqueda, en lo que vamos a hacer en otros momentos más adelante, ténganlo presente y ya lo vamos a retomar. Bueno, bien hasta acá. Decíamos que le vamos a sacar jugo a este ejercicio porque nos encara con algunas preguntas. ¿Qué sucedería si el algoritmo en vez de ser números reales fuesen números enteros? Me dicen ustedes, ¿qué cambiamos? Habría que cambiar ese real en la lista de real a entero. Acá de tipo entero. Y si fuesen caracteres, Habría que cambiarlo a char. de tipo carácter, 1000 elementos. El resto no cambia, ¿no? Porque seguimos trabajando de a Con una 1000. posición que está validada en número. Me interesa ahí lo de la posición. No terminé de entender qué me decías. La O posición, sea, todas ¿la las tenemos que posiciones cambiar de tipo de están dato? validadas en números. No, porque las posiciones siempre serán números. La posición siempre son valores enteros, ¿sí? Números enteros y consecutivos, ¿eh? Tres cosas muy importantes. Entonces va a seguir siendo, en definitiva, lo que vamos a cambiar es solo el tipo de dato y fíjense que no toco ninguna otra parte del algoritmo. ¿Por qué? Porque me quedé con la posición. Ojo que si estuviese trabajando con los máximos, también tendríamos que cambiar esa variable. Y si fuesen cadenas de caracteres, vieron con Alfonso cadenas de caracteres el martes pasado, ¿no? Vimos, sí.
Si fuesen cadenas de caracteres, es decir, palabras, Sí, cadenas de caracteres creo que sí. ajá, y una cadena de caracteres, si yo quiero acá decir, por ejemplo, nombre, ¿cómo la definía? Sí, que tiene 10 elementos. Por ejemplo, un nombre con 10 letras. Perdón, acá lo puse como entero. Iría acá arriba, ¿no? Bueno, y si ahora digo que T tiene, son cadenas de caracteres también, y son 1000, sería como 1000 de, perdón, al revés, ¿no? De 10 elementos. Pero eso lo dejamos hasta ahí, y es un pequeño adelanto para cuando nos metamos con arreglos bidimensionales, y ustedes lo van a saber relacionar. Dejémoslo ahí, mañana lo retoman con Alfonso. Bueno, pero se entiende, lo que vamos a modificar es solamente el tipo de dato del arreglo exclusivamente. Apartado B. Queremos hacer el mismo ejercicio, pero ubicando el menor de los elementos de T. Las escucho, los escucho. Se quedaron. ¿Qué cambió? Si en vez del mayor necesito el menor. Cambiaría el repetir para, tendríamos que ver si es que el número que estamos poniendo es menor al número que está en la en la posición máxima. Cambiamos, ¿no? Solo cambiamos el signo. Acá, digo, solo cambiamos el signo, vamos a necesitar cambiar algunas cosas más, ¿no? Porque cambiamos este signo, yo diría además que vamos a estar con el post-mim, o vamos a simplificar, vamos a llamarlo simplemente posición, que es la posición que guardo, y obviamente el cartel va a decir que es el mínimo, y no el máximo. ¿Sí? Pero la metodología prácticamente no cambia, o sea, lo único que vamos a cambiar es el signo. Y con eso nos alcanza. ¿Qué pasa ahora si consideramos que no hay un único máximo, no hay un único mínimo? ¿Cómo que no hay un único máximo y un único mínimo? Claro, es la pregunta que ustedes siempre hacían. Vamos a ver si la podemos resolver. Es ¿Se acuerdan verdad, cuando preguntaban eso. trabajábamos? Me decían, ¿qué pasa si hay dos máximos iguales o dos mínimos iguales? Y le decíamos que bueno, que había que elegir uno. En este caso quiero elegir, ya, ¿se entiende? Estamos viendo
Eso depende si tenés mayor igual o mayor estricto. Ahí va, En las esa posiciones. es la Me definición. quedo con el último que aparece. Si quiero ver el primer, o sea, o vamos al revés. Esta fue la última solución que propusimos, ¿no? Estamos con el mínimo y habíamos cambiado acá. En este caso, ¿con qué mínimo me estoy quedando? Con el primero que aparece. Claro, el primero que aparezca, ¿no? O sea, pensemos en nuestro arreglo. ¿Dónde estábamos? Por acá. Epa. Me lo traigo como para acá arriba, así lo vemos. Si aparece más de 1, vamos a suponer que tengo acá un mínimo que era 1. Son todos valores más grandes que 1 y después, un poco más adelante, nos aparece un segundo 1. Se queda con este, ¿por qué? Porque una vez que encontró que en la posición 2 tenemos un mínimo, lo que ocurre cuando voy a la posición X, Y, digamos, cuando voy a esta posición que vuelvo a tener un 1, T en Y no es más chico que el que habíamos guardado en la posición 2, que era el más chico hasta ese momento. ¿Se entiende por qué me quedo con el primer mínimo que aparezca? Es esto lo que decía, ¿no, Agustín? Creo que había sido Agustín. Sí, sí. Y si pones menor o igual, te vas a quedar con el último que aparece. ¿Qué pasa si pongo menor o igual? Y bueno, aparece el segundo 1 y vuelvo a tener un mínimo. Y se cumple, que es igual al que había guardado en tempos, ¿no? Tempos, como que nos quedó apuntando acá, ¿no? Este sería tempos. Nos quedó apuntando ahí. Y entonces, como es igual, lo que se hace es guardar el último mínimo. Bueno, hasta ahí más o menos lo habíamos conversado, ¿no? Habíamos conversado cómo encarar si era el primer mínimo o el primer máximo, o el último mínimo o el último máximo. Eso va a depender de qué necesitemos. Ahora, ¿qué pasa si quiero saber la posición de todos los elementos mínimos? O sea, asumo que hay más de uno, o que puede haber más de uno, y no quiero quedarme ni con el primero ni con el último, me interesa conocer todos los elementos mínimos. Profe, tendrías que crear un arreglo en el que puedas guardar más de uno, pero tendría que ser un arreglo que pueda contener a todos los números, en ese caso sea otro arreglo de 1000. Otro arreglo de 1000 es una buena propuesta, está muy relacionada con lo que acabamos de hacer, de lo que acaba de hacer Gustavo, lo que acaban de hacer en el ejercicio 2, ¿no? Que se iba quedando solo con algunos elementos y con algunas posiciones. Entonces sería como una solución encarándola por ese lado, ¿no, Ale? Claro. O sea, yo digo, encontré. Me voy a venir para acá, así tengo un poquito más de espacio. La propuesta sería, encontré que hay un mínimo
¿Cómo sé que ese es un mínimo? Esa sería la primera pregunta que me hago. Porque lo estaría comparando con el último mínimo que hubo, que fue el más mínimo todavía. Con el último, ¿puedo saber si el último ya es el mínimo definitivo para guardarlo? Vamos a suponer que acá hay un mínimo. Con el último asignado, que no necesariamente puede ser el último, puede haber sido uno anterior que valga lo mismo. Con el último asignado. A ver, otra idea, otra propuesta. Le preguntás si es igual al último mínimo asignado. Si es igual al último mínimo asignado, ahí sí cuenta como mínimo. Claro, pero ojo, miren, ¿qué pasa si yo digo, bueno, acá hay un -2, lo guardo el último mínimo asignado y ustedes me dicen que se quedan con estos dos? Pero esos fueron los últimos asignados, pero después más adelante aparece un -4. No, no, lo que decía yo es hacer todo el para de vuelta y con el último que quedó vas preguntando si es igual y le asignás ese valor. Claro, Tenés me que gusta eso, recorrerlo o todo de sea, vuelta. Una vez para no encontrar el zafo, valor mínimo y otra vez para ver todos los que hay. no zafo de primero hacer todo una pasada, es decir, recorro, este me lo arruina, así que vuelvo, recorro todo el arreglo hasta el elemento número 1000. Bueno, determiné que el más chico, ya sea porque me haya quedado con el primer mínimo o con el último mínimo, pero que el más chico está en la posición, suponte 2, o en la posición post-min, que haya definido antes. Perfecto, entonces ahora vuelvo a comparar y digo, si es igual que el post-min, o sea, si es igual que lo que tengo acá, entonces sí lo guardo. En verdad no me tendría que quedar con los valores, porque los valores ya lo voy a saber, sino que me pedía las posiciones, ¿no? En la posición 2, qué sé yo, en la posición 804, en la posición 906, hay 3 mínimos y después no más. ¿Se entiende? Sí, el tema está ahí en qué pasa si encontrás uno, por ejemplo, vos venís acumulando así 804, 906 y en el 950 te encontraste uno que es más chico, tendrías que limpiar todos los anteriores. No, porque lo que me propuso Agustín, Sí. es no olvidarme de lo que hicimos hasta ahora. O sea, dice, yo ya tengo el mínimo, lo guardé en posición. Y ahora acá, hago como esta rayita, ¿no? Pero como un comentario vamos a hacer acá, busco nuevos. Pero yo ya sé cuál es el mínimo porque ya recorrí todo el arreglo una vez. ¿Se entiende? No me debería pasar porque ya descarté esos valores, ya me quedé con el último. Y ahora busco si coinciden otros nuevos. ¿Cómo sería eso? O sea, asume el más mínimo, por así decirlo, el más mínimo de todos y después compara para encontrar otro si es que lo existe. Claro, ¿cómo sería eso? Y bueno, una vez que, o sea, yo vengo de arriba que ya sé cuál es el mínimo. Partimos de esa base, ¿no? Estamos de acuerdo como que ya definimos el mínimo. O encontramos el mínimo. Como lo veníamos haciendo hasta ahora, ¿eh? No cambia nada. Encontrar un mínimo ya lo sabemos hacer. Bien, entonces, corregime Agustín si me equivoco, pero vos lo que decís es repetir de nuevo todo. Vamos a suponer, sí, literalmente todo, desde 1 hasta 1000. Y me fijo si T en la posición I no sería ahora que sea menor que el mínimo, sino que es igual. Claro, ¿Entiendes? Es decir, si encontré otro, entonces hago lo que queríamos hacer. En definitiva, guardo o muestro su posición. ¿Es esto lo que vos decías, Agustín?
Sí, sí, eso es lo que dije. Bárbaro. ¿Se entiende, Ale? Sí, sí, se entiende. Sí, así Entonces va a encontrar voy a tener ese que número. volver a recorrer todo, no escapo de eso, porque hasta no recorrer todo no estoy seguro cuál es el mínimo. Bueno, una propuesta, ahora ya me fui perdiendo, me fui olvidando quién la había dicho, le pido disculpas, era encararlo con un nuevo arreglo. ¿Es la única? ¿Alguien tiene otra idea? ¿Hace falta un nuevo arreglo? Si lo vas mostrando a medida que lo vas encontrando las posiciones, no. O sea, encontré la posición 1, encontré la posición 5, la muestro, encontré la posición 10 y la muestro. Entonces no hace falta guardarlo. Si vos lo necesitas guardar porque necesitas utilizarlo después, sí, te conviene un arreglo. Ahí va. ¿No? ¿Se entiende esto? O sea, una cosa sería si yo después la necesito para otra parte de mi algoritmo, por otro desarrollo que esté haciendo, recordar que los mínimos están en la posición 2, 804 y 906. Ahora, si no, vamos a desarrollar este busco nuevos. Lo que puedo decir es, una vez que encontré el mínimo, bueno, ya digo, ¿no? Digo que el mínimo está el valor. Y puedo hacer el repetir para que dijimos, recorriendo todos los elementos, haciendo la comparación que dijimos, evaluando si T en la posición I es igual que T en la posición POS, que dijimos que es el mínimo. Y si esto se cumple, me dice Agustín, bueno, directamente mostrá que esa posición es donde está el mínimo. ¿Sí? Fin sí, fin para y fin del algoritmo. Esto sería, bueno, más sencillo porque en definitiva es lo que necesitamos hacer para este caso, ¿no? Que solo nos pedía mostrar la posición de todos los elementos mínimos, ¿sí? El último punto del apartado C. Repito, si nosotros necesitamos guardarlo, bueno, pensemos algo tipo ejercicio 2, tipo lo que resolvimos recién con Gustavo. Pero si no, con mostrarlo es suficiente y bueno, no nos vamos a complicar innecesariamente. De nuevo, fíjense que si llegara a necesitarlo, si quisiera pensarlo de esa manera, me queda nuevamente un bloque armado, ¿no? Un bloque armado que hipotéticamente, y de nuevo esto lo dejamos como sujeto a la clase de mañana, que terminemos de profundizar el tema de pasaje como parámetros de un arreglo o de una estructura de datos en general, pero nuevamente acá podría decir, tengo un subalgoritmo, tengo un segmento que es independiente del resto y que lo puedo separar para que me quede más sintéticamente resuelto. Les hago una pregunta para que lo piensen. ¿Qué necesitaría este subalgoritmo para resolver lo que le pedimos? Mostrar todas las posiciones donde hay un mínimo. ¿Qué información va a necesitar? ¿Qué información va a necesitar para averiguar cuáles son los mínimos en las posiciones? Las posiciones, sí. Solo el arreglo. Solo el arreglo. Pienso solo en este bloque, pensando que ya hice los otros. El En ese arreglo lo bloque necesitamos. El arreglo y la posición del mínimo. Y la posición Claro. del mínimo, tal cual. ¿Sí? Para que no lo tenga que buscar de nuevo, porque ya otra parte de mi algoritmo se encargó de eso, ¿no? Que es esta de acá arriba.
sea, estoy, de nuevo, pensando en que voy separando los problemas. Primero busco el mínimo, en todo caso lo muestro, esto podría estar en un algoritmo principal, separo además la carga. Entonces, de nuevo, se los muestro así porque en general, aparte, cada vez que tengamos un repetir para, podemos hablar de que tenemos un proceso, entre comillas, independiente y que lo podemos englobar dentro de un subalgoritmo para simplificarnos, al menos en la manera en la cual pensamos, la resolución de problemas un poco más complejos. Insisto, nos queda ver ese tema de cómo pasamos, ¿no? La verdad no hay mucha ciencia, pero cómo pasamos estructuras de datos como parámetros en un subalgoritmo, pero bueno, una vez que tengamos eso, ya podemos empezar a implementarlo para sacarle provecho a esa herramienta que bueno, es poderosa para ayudarnos a resolver problemas complicados o complejos que requieren de dividirlos. Bien, hasta acá, ¿alguna duda?